Hola, soy Mara Biogea y voy a hablaros de las diferentes formas del paisaje granítico, haciendo hincapié en cómo se han originado estas formas. El granito se forma cuando el magma, que no es otra cosa que materiales rocosos fundidos, solidifica. Este vídeo no va de la formación del granito, pero quizás nos ayude a entender mejor el proceso. Las imágenes muestran materiales fundidos solidificando para dar una roca volcánica. Para hacernos una idea de lo que ocurre con el granito, los materiales tendrían que estar enterrados a kilómetros de profundidad, en vez de verse como aquí en superficie. Y en vez de enfriar en minutos, hacerlo en miles o millones de años. Una de las consideraciones más importantes a tener en cuenta es que los fenómenos que van a determinar las formas que adquiere el granito cuando está en superficie empiezan a sucederse cuando éste estaba enterrado. Entre otras razones, porque es en ese momento cuando aparecen las diaclasas. Una diaclasa es una grieta que fractura una roca sin que haya desplazamiento a ambos lados de la fractura. En la imagen se muestran las rocas graníticas fracturadas. Se ven diaclasas verticales y horizontales. En el granito son comunes dos tipos de diaclasado, el vertical y el concéntrico. Ambos responden a momentos distintos a lo largo de la vida del granito. El vertical aparece en su nacimiento y el concéntrico mucho después, algo antes de quedar en superficie. Empezamos con el diaclasado vertical, el representado en la primera imagen. Estamos en el momento en que se forma el granito. Hay una bolsa de magma enterrada que está solidificando. La parte coloreada en rojo representa el magma y según nos movemos hacia la derecha vemos el granito en gris, ya solidificado. En el paso del líquido a sólido hay una reducción del volumen de los materiales y eso es lo que produce grietas verticales, las diaclasas verticales marcadas en el dibujo como líneas. Es importante tener en cuenta que lo que se ve en el dibujo como una línea es en realidad una superficie. Hay que tener en mente que esas diaclasas se prolongan por el interior del granito. El otro tipo de diaclasado es el concéntrico, un agrietamiento de superficies curvas paralelas a la superficie. En este caso, el origen también se da cuando el granito sigue enterrado, pero muchos millones de años después de su solidificación, cuando se encuentra muy cerca de la superficie. Vemos en la imagen cómo los kilómetros de materiales que cubrían el granito han desaparecido. Como consecuencia, el granito se ha descomprimido y se ha liberado de la presión que ejercían esos materiales. Se ha fracturado siguiendo planos curvos paralelos a la superficie. Ahora es el momento de explicar las formas que adopta el granito cuando el diaclasado predominantemente es vertical. Quédate con la imagen de la fotografía que vas a descubrir su historia geológica. Empezamos con el granito enterrado a poca profundidad. En esta situación, el agua, bien sea de lluvia o de corrientes superficiales, se infiltra y al llegar al granito fluye a favor de las diaclasas, reaccionando con los minerales. Al reaccionar se descomponen primero las micas y los feldespatos, que son arrastrados a otros lugares por el agua. El cuarzo, más resistente a la descomposición, queda entre las diaclasas en forma de arena, aquí representada en arena de color amarillo. Este proceso de disgregación del granito y su transformación en arena se conoce como arenización y es muy importante en el modelado granítico. A medida que el granito va quedando al descubierto, los agentes geológicos externos, el agua, el viento, se llevan la arena a otros sitios y en la zona queda el paisaje de bloques graníticos apilados como se ven en la fotografía. El berrocal es una de las formas más características del paisaje granítico y es la que da nombre a mi pueblo y a muchos más. Términos como berrueco, berrocalejo, berrocoso, barrueco, berroqueño, berrocala y berrocalillo
aparecen en los nombres de muchos pueblos de la geografía española. Geológicamente, un berrocal es un lugar en el que se acumulan bolos graníticos de forma caótica, como observamos en la fotografía. En la zona central de la imagen hay una formación rocosa que se conoce como las cocinillas. Evidentemente no tiene ninguna relación con lo que hoy en día sería una cocina típica, pero se llaman así, o más concretamente cocinillas de pastor, porque en ellas los bloques quedaban apilados, dejando un espacio interior que los pastores utilizaban para hacer hogueras y calentar la comida. Fundamentalmente hay dos tipos de grandes fragmentos de granito, bloques y bolos. Cuando la degradación del granito enterrado es de poca intensidad, al quedar éste en superficie se divide en fragmentos angulosos, lo que llamamos bloques. Cuando la descomposición subterránea es muy intensa, por ejemplo en esta parte de la imagen se ve que gran parte del granito se ha arenizado, los bordes de los bloques se redondean y entonces los llamamos bolos graníticos. Vamos a explicar por qué se redondean estos bloques. Los vértices, marcamos uno en este bloque con un punto rojo, pueden ser atacados desde tres superficies, las indicadas por las tres flechas que lo rodean. Los minerales situados en los vértices entonces pueden ser disgregados por agua que se infiltra por la cara superior o por las de los dos lados. Tantos frentes de ataque implica una erosión muy intensa y supone que tenderán a desaparecer rápido. Lo siguiente en erosionarse son los bordes, marcados por la línea amarilla, ya que ofrecen dos superficies de ataque. Entonces, si a un bloque le limas los vértices y los lados, lo que te queda es un bolo. No te resultará difícil saber con qué tipo se corresponden estos grandes fragmentos de granito, ni estos otros. Es fácil, ¿verdad? Las piedras caballeras son bloques o bolos aislados que se apoyan sobre una superficie muy pequeña, permaneciendo en un equilibrio inestable. Eso las hace muy atractivas y dan lugar a paisajes espectaculares. Vamos a ver si eres capaz de adivinar cuál es la historia geológica que hay detrás de la imagen de la derecha. Nosotros te damos las imágenes, la secuencia, y tú tienes que deducir lo que ocurrió. Es el momento de empezar con las formas asociadas al diaclasado concéntrico. Vamos a hablar de domos, lanchas y exfoliación en capas. La formación de un domo como el de la fotografía empezó millones de años atrás, cuando un magma enterrado a kilómetros de profundidad se enfrió y solidificó. En la imagen ya han pasado millones de años después de esta solidificación. Gran parte de los materiales que cubrían el granito se han erosionado y está ahora cerca de la superficie. La descompresión que ha sufrido es lo que ha hecho aparecer las diaclasas concéntricas. Con el paso del tiempo terminan siendo eliminados los últimos materiales que cubrían al granito y nos queda un relieve en cúpula, el domo. La imagen muestra este maravilloso domo sobre el que se asienta el castillo del Mirón, y aquí un detalle del castillo. Esta otra imagen muestra lo que se conoce como exfoliación en capas. Vemos las capas en perfil, con las diaclasas paralelas a la superficie, las diaclasas concéntricas. Las capas están asentadas en el terreno, fracturadas y divididas en bloques. Aquí se muestra la exfoliación en capas vista desde arriba. Los bloques en los que se había fracturado la capa se han despegado del terreno y algunos, por gravedad, están deslizándose ladera abajo. Lo mismo, pero en más detalle. Con el paso del tiempo, todos estos bloques en los que estaba fracturada la capa concéntrica se han terminado por deslizar ladera abajo. Cuando esto sucede, nos queda una superficie plana, sin fracturas, ligeramente inclinada, y es lo que se conoce como lanchas.
Vamos ahora con las navas, zonas deprimidas, planas, que han sido rellenadas por los minerales procedentes de la disgregación del granito. El micio muestra lo fácil que es deshacer un granito alterado. Las micas y gran parte de los feldespatos se han transformado en minerales de arcillas. Queda fundamentalmente cuarzo en forma de granos de arena. Es el proceso de arenización. Y aquí están las arenas depositadas a ambos lados del río Corneja. El Valle del Corneja está en una nava y vamos a ver cómo se formó. La situación de partida se produce cuando una planicie en la que el granito aflora en superficie se ve sometida a grandes fuerzas de compresión. En este modelo se muestra cómo la compresión fractura los bloques y los mueve, elevando unos terrenos y dejando hundidos otros. La compresión genera un relieve como el que vemos, con sierras y valles en los que el granito está en superficie. Además, internamente está fracturado, pero aquí como los materiales se mueven a ambos lados de la fractura, no lo llamamos diaclasas, lo llamamos fallas. Millones de años después, las montañas ya no presentan los picos que tenían, se han erosionado. El granito se ha arenizado y los granos se han depositado en los terrenos más bajos. Aquí están dibujados en verde. Se ha formado un valle de fondo plano, el que vemos en la fotografía, valle en el que el granito está enterrado a muchos metros, no kilómetros, de profundidad. Os dejamos con algunas de las formas caprichosas típicas del paisaje granítico. A ver si adivináis de qué se trata. Y con esto damos por terminada la explicación. Muchas gracias y espero que haya sido todo de vuestro interés y agrado.